Bien, como les decía, en la biodiversidad, el término biodiversidad, que no es lo mismo que diversidad, la biodiversidad incluye eh, diferentes aspectos, diferentes niveles de organización, digamos. La biodiversidad incluye las diferentes especies que hay en una comunidad, ¿sí? Pero también incluye las diferencias genéticas, por ejemplo, que hay dentro de una misma población, ¿sí? O sea que la diversidad incluye a los organismos que son de la misma especie, pero entre sí son genéticamente diferentes. Eso está incluido en la biodiversidad. Entonces, incluye diferencias genéticas de una misma especie, incluye diferencias a nivel de especies y también incluye diferencias a nivel de ecosistemas. ¿Está bien? O sea que la biodiversidad es un término mucho más amplio. En este gráfico que ustedes ven acá, que no es un gráfico que esté actualizado, digamos, esos números que ustedes ven ahí pueden cambiar levemente. Si uno busca el último número hoy, 2020, capaz que ese número no es exacto. Son números aproximados, pero es para que tengan una idea de la cantidad de especies que se conoce hasta el momento, que están descritas hasta la actualidad. ¿Sí? Dan más o menos casi 2 millones de especies descritas. El tema es que eso es lo que está descrito, pero lo que no sabemos es cuánto no conocemos. Y bueno, ahí ya empiezan las especulaciones. Hay algunos autores que hablan de que conocemos apenas el 10% de la diversidad, o sea que habría 20 millones de especies, de las cuales conocemos 2. Hay otros que hablan de 10, otros que hablan de más de 20. Eso ya es una discusión aparte. Lo que es seguro es que nosotros no conocemos toda la diversidad de especies que existe. Falta mucho por conocer y, e incluso mucha diversidad ya no la vamos a conocer porque la mayoría de las especies que existieron se extinguieron. ¿Sí? O sea, hay muchas especies que en su momento existieron y hoy por hoy ya no están. Algunas las conocemos por fósiles, otras ni siquiera eso. ¿Sí? Eh, bueno, mirando un poquito este gráfico, a nosotros en esta materia, los insectos, que fíjense que es la gran proporción de especies, la mayor proporción de especies, los insectos se los dejamos a biología de los animales, eh, los vertebrados también, otros animales también, los virus no son seres vivos, todo lo que sea virus nosotros los vamos a ver en la materia biología molecular y celular, pero desde acá, hongos, protozoos, plantas superiores, algas, bacterias y otras formas similares, todo esto es lo que nosotros vamos a incluir en, en esta materia. Este número es interesante, ¿sí? Bacterias 4000. Este número es totalmente engañoso, ¿está bien? Nosotros conocemos 4000 especies de bacterias, eh, pero porque las técnicas no permiten, aunque actualmente ya hay técnicas mejores que sí lo están permitiendo, nosotros conocemos las bacterias que solamente podemos cultivar y hacer crecer en laboratorio y después estudiarlas, ¿sí? Pero muchas bacterias que todavía no se ha logrado la forma de cultivarlas no están descritas. Entonces, no están descritas porque nosotros no podemos, pero las bacterias existen. O sea que ese número de 4000 es totalmente falso. La cantidad de bacterias, de especies de bacterias que hay es muchísimo mayor. ¿Está bien? Bien, avancemos un poquito. Bueno, este gráfico, como todos los gráficos, vamos a ver primero los ejes. Acá dice cantidad de géneros. Eh, Podemos pensarlo como diversidad, ¿no? Como una medida de la diversidad. Y acá es el tiempo geológico. Esto es la actualidad, 0 años, y esto es para atrás, ¿no? 500 millones de años. Bueno, ¿qué muestra este gráfico? Ven que esta curva va subiendo, cae de golpe, sube otra vez, cae, vuelve a subir, vuelve a caer. Bueno, de estos picos
para abajo, o valles, mejor dicho, hay 5 conocidos. Y esas son la que se llaman las 5 grandes extinciones que hubo en la historia geológica, o por lo menos de las que tenemos registro. ¿Sí? Lo que pasó en esos 5 momentos, por diferentes causas, que son una mezcla de cuestiones geológicas, astronómicas, climáticas. Lo que pasó en esos momentos es que la diversidad cayó bruscamente. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en la extinción del Pérmico, ¿está bien? Pasamos de más o menos 1200 géneros. Esto en general son organismos marinos, ¿sí? Que hay buen registro fósil. Entonces pasamos de 1200 géneros de organismos marinos a 200, ¿sí? O sea, es realmente una extinción importante. Bueno, ¿por qué pongo este gráfico? Porque la tasa de extinción en esos 5 momentos es muy parecida a la tasa de extinción que tenemos nosotros actualmente, ¿sí? O sea, hay consenso actual en decir que nosotros estamos presenciando en este momento, casi diríamos en el último siglo, siglo XX me refiero, y lo que va del XXI, estaríamos ante la sexta gran extinción, ¿sí? La tasa de extinción actual de especies es muy alta, similar a estos 5 momentos, ¿está bien? Lo lamentable es que en esta circunstancia la causa obviamente tiene que ver con, sobre todo, con la modificación del ambiente por parte de la actividad humana, ¿sí? O sea que es una causa más vale antrópica, ¿sí? Bueno, esto es un gráfico parecido, pero en vez de ser géneros son familias, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son los géneros, las familias. Pero muestra lo mismo, 5 momentos en los cuales la diversidad cayó bruscamente. Bien, esto es lo que yo les decía, que la principal causa actual de extinción, ¿sí? Que está produciendo esta sexta extinción masiva de especies, es sobre todo la pérdida y fragmentación de hábitat, la sobreexplotación de recursos. Un tema importante es la invasión de especies. El humano a veces queriendo, a veces sin querer, ha llevado especies de un lado al otro, y eso produce problemas ecológicos a veces muy graves. A veces no pasa nada, pero si la especie esa se vuelve invasora, por ejemplo, eso puede traer problemas ecológicos, epidemiológicos también, ¿sí? Bueno, además de contaminación de agua y cambio climático, ¿sí? Estas serían las causas por las cuales actualmente hay tanta extinción de especies. Como docentes que somos, y en el caso de ustedes que van a ser de biología, es importante que nosotros creemos conciencia en nuestros estudiantes sobre cuidar la biodiversidad, ¿sí? Ese sería nuestro rol como docentes, y en ese caso lo que le tenemos que dar es los argumentos de por qué, ¿sí? O sea, uno le puede decir, mira, tenés que cuidar el medio ambiente, tenés que cuidar las especies y demás, pero ¿por qué? Bueno, ahí tenemos que dar argumentos. Y ahí el tema es conocer justamente qué aporta la biodiversidad a todos los ecosistemas, y qué aporta, si quieren, de un punto más egoísta, qué aporta a los humanos en particular, ¿sí? Bueno, para eso yo les voy a dejar como material de estudio obligatorio este artículo, ¿sí? Se llama Espejos de nuestra época, biodiversidad, sistemática y educación, de un biólogo argentino, Jorge Crisi, un biólogo de la Universidad de La Plata. Es un artículo cortito, pero que justamente plantea esto, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? Y otras cosas más, y entre otras cosas, ¿por qué deberíamos cuidarla? ¿Sí?
Les adelanto un aspecto, por ejemplo. Esta planta, ¿sí? Catharanthus roseus, eh, que a veces se la llama vinca. Esta planta es oriunda de Madagascar y a partir de esta planta, de esta especie de planta, se lograron aislar dos componentes químicos, se llaman vincristina y vinblastina, que resultan ser muy buenos para tratar un tipo de linfomas, ¿sí? de cáncer. O sea, el tratamiento es realmente muy efectivo. Entonces, yo lo puse solamente como ejemplo, en el sentido de que muchas de la mayoría, les diría yo, de las drogas que consumimos en los medicamentos, eh, son extraídas directamente o por lo menos inspiradas en compuestos naturales, eh, muchos de ellos producidos por plantas, ¿sí? Eh, si uno se pone a pensar si esta especie se hubiera extinguido sin haber sido clasificada y estudiada, eh, nos perdíamos de esta sustancia, ¿no? Que termina siendo o sea, importante para nosotros, digamos, termina siendo la cura de una enfermedad. Así que bueno, lean el texto y como primera actividad que les dejo es que anoten los otros puntos o aspectos importantes de conservar la biodiversidad, ¿sí? Bien. ¿Qué hizo el hombre históricamente, el humano? ¿Qué hizo el humano históricamente con esta diversidad? ¿Sí? No el humano actual, digo, el humano desde que existe. Siempre de alguna forma trató de clasificarla, ¿sí? Es lo que tendemos a hacer naturalmente cuando hay muchas cosas de algo. ¿Está bien? Tendemos como a ordenarlo, como a clasificarlo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, pensemos en un humano viviendo de forma, o sea, no una sociedad actual, sino recolectando su propia comida. Una pregunta básica es, cuando encontraba algo, es, ¿esto lo como o no lo como? O sea, ¿se puede comer o no se puede comer? ¿Sí? Y eso ya es una clasificación, es separar, en este caso, especies. Ustedes tienen acá fotos de hongos, dos fotos de dos especies de hongos, y la pregunta es, ¿lo puedo comer o no lo puedo comer? Eso ya es una clasificación. Ya estoy poniendo un criterio. ¿Está bien? El hongo que está acá a la izquierda es Amanita phalloides y el hongo que está a la derecha es Agaricus campestris. Ya les adelanto algo. Vamos a trabajar mucho en esta materia con el tema nombres científicos, ¿sí? ¿Por qué se usan esos nombres? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces yo ya voy a ir introduciendo estos nombres para que ustedes los vayan conociendo. Algunos, no vamos a conocer todos. Nadie los conoce todos. Entonces, ¿qué hago? ¿Encuentro una manita, lo como o no lo como? ¿Encuentro un Agaricus campestris, lo como o no lo como? Bueno, el tema es, si me como la manita me muero. ¿Sí? El hongo este Amanita phalloides, que es muy parecido al otro, fíjense, es un hongo que tiene unas toxinas que básicamente nos destruyen el hígado. De hecho, este año, antes del verano, hubo un caso en Córdoba de un hombre que comió y se murió. ¿Sí? No hay vuelta atrás. Es un hongo muy tóxico, que es justamente el peligro de recolectar hongos sin saber, es comer, por ejemplo, un hongo de estos. Y el otro que tenemos al lado, el Agaricus campestris, es el champiñón, ¿sí? Que está buenísimo. Se puede comer, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, esta clasificación, que uno diría de biológica no tiene nada, es bien utilitaria, es lo como o no lo como, es uno de las principales, o de las, no principales, de las primeras clasificaciones que hizo el humano con los recursos, ¿sí? Acá yo les dejé otras, no es para aprendérselas de memoria, es para que vean registros que quedaron de clasificaciones hechas por otras personas en otros momentos, ¿sí?
Hay algunas muy interesantes, que es, por ejemplo, los animales de sangre fría y sangre caliente. Bueno, después léanlo, acá están ordenadas por autor, por año y cuál es el criterio. ¿Sí? Eh, a medida que nos vamos acercando a las fechas más recientes, empiezan a aparecer las clasificaciones más científicas. ¿Sí? Bien. La biología tiene una rama, una disciplina encargada exclusivamente y nada más y nada menos que de esta tarea, ¿sí? De estudiar la biodiversidad. Entonces, tenemos que conocer esa biodiversidad, saber qué especies tiene, saber cómo agruparlas, cómo clasificarlas. Bien, todo eso es el objetivo de la sistemática. La sistemática es la disciplina biológica que tiene justamente como objetivo estudiar la biodiversidad, clasificar las especies, ordenarlas, y bueno, algunas cuestiones más que las dejo para más adelante. ¿Está bien? La taxonomía es una disciplina muy relacionada con la sistemática y es la que sobre todo impone o pone las normas para hacer este ordenamiento y clasificación de los seres vivos. ¿Sí? Acá hay les puse este párrafo porque justamente tienen la definición de sistemática y de taxonomía y la relación de estas dos con la clasificación. Acá tienen algunos objetivos, ¿ven? Reconocer y describir y nombrar las especies, construir clasificaciones. Ya vamos a ver lo que es un taxón y eso ya van a ver. Ahí apareció el término taxón, ya lo vamos a ver. Reconstruir filogenias. Filogenia, les adelanto, es la historia evolutiva, ¿sí? Lo que pasó durante toda la evolución biológica. Lo que las especies que nosotros vemos ahora son resultado de toda esta historia evolutiva, ¿sí? De la filogenia. Bueno, desarrollar los métodos para clasificar, ¿sí? Que como todos métodos pueden cambiar. O sea, los métodos para clasificar actuales no son los mismos que usaban los naturalistas de fin de 1800, ¿sí? O 1700. Y un dato importante, porque uno dirá, bueno, la sistemática está bien, ordena los organismos, les pone nombre, ¿y eso para qué sirve? Eso es muy importante para otras disciplinas, ¿sí? Es decir, para otras disciplinas, el que las especies hayan sido ordenadas y clasificadas, eso ya le da elementos a otras disciplinas. ¿Está bien? Pueden usar esa información, porque los datos ya están ordenados. Actualmente la sistemática, los que hacen sistemática en la actualidad, utilizan herramientas y datos, más vale datos, de otras disciplinas biológicas, ¿sí? Por ejemplo, utilizan cuestiones anatómicas para clasificar seres vivos, utilizan cuestiones referidas al comportamiento, la etología, cuestiones genéticas. Vamos a ver que dos especies, cuanto más evolutivamente están emparentadas, genéticamente también son más similares. Van a utilizar datos fósiles de la paleontología. Algunos datos pueden ser estadísticos, ¿sí? Y, sobre todo en los últimos años, el aporte de la biología molecular a la sistemática fue muy importante, ¿sí? Así como para clasificar yo puedo comparar huesos anatómicamente o puedo comparar comportamientos, puedo comparar proteínas, por ejemplo. Puedo comparar ARN, puedo comparar ADN. ¿Está bien? Entonces, todo el avance de la biología molecular de los últimos 50 años, diríamos, a partir de la década del 70, revolucionó la sistemática, porque le dio herramientas que antes no tenía. ¿Está bien? Entonces, en estas cuestiones, si yo agarro un libro de hace 60 años,
de 1950 y miro cómo se clasificaban los animales y agarro un libro ahora, voy a encontrar diferencias. ¿Está bien? Porque la clasificación actual está usando datos que en la década del 50 no había. Por ejemplo, este que yo les dije, comparación de proteínas, comparación de secuencias de ADN, todo eso ahora está disponible, antes no estaba. Bien. Esto es muy importante. Cuando uno clasifica, impone criterios. ¿Sí? Es decir, yo voy a clasificar algo. Bueno, ¿quién decide cómo lo clasifico? ¿Qué criterios voy a poner para clasificarlo? Eso lo pone el que ordena. Por eso acá dice, ¿quién los elige? Los elige el que va a ordenar. En este caso sería el biólogo sistemático que va a hacer la clasificación, es el que va a poner los criterios. ¿Qué pasa con eso? Si yo pongo ciertos criterios, hago una clasificación. Pero si después cambio los criterios, la clasificación va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces, el criterio es importante, pero el criterio capaz que no va a ser siempre el mismo. Puede cambiar, por esto que decíamos antes, porque tengo datos nuevos, herramientas nuevas. Por eso, acá les aclaro que las clasificaciones son un constructo, ¿sí? Son artificiales. Las clasificaciones las hacen personas. Es el producto de la tarea de una persona. No es algo natural. ¿Sí? No está en la naturaleza. La clasificación es un ordenamiento que hace alguien, con ciertos criterios. Si esos criterios cambian, la clasificación cambia. Es el ejemplo que le daba antes de los libros. Si yo